Paz a vosotros, hermanos míos. Deseo que el amor de Dios, que la paz de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con vuestras vidas y con vuestras familias. Me alegro de poder tener esta oportunidad de poder dirigirme a vosotros, hermanos míos, hermanos y amigos del alma, porque he estado siguiendo todo lo que está sucediendo en España, en nuestro pueblo, en nuestros hermanos en la fe también, gloria al Señor. Y cómo no, también he estado siguiendo toda la evolución y todo lo que está sucediendo ahí en Zamora. Y la verdad que hemos estado preocupados con una preocupación lógica y razonable, y a la vez hemos estado orando y buscando al Señor para que Dios os bendijera, os ayudara y obrara con poder para, si no es para hacer un milagro, por lo menos para que os dé fuerza para remar. Y os confieso, hermanos, que cada día me están llamando de España para predicar en los cellos. Ha habido algún día incluso que me han llamado 8 o 10 en un solo día. No he podido atender a todo el mundo y lo que he tratado de hacer es seleccionar esos lugares donde he podido comprobar que esta situación está afectando muchísimo más. Os llevo en el corazón, hermanos, Iglesia del Señor en Zamora, os llevo en el corazón y esta es una de las razones, porque os amo, porque sois mis amigos y además porque sé lo que estáis viviendo. Esta es la razón por la cual hoy he decidido pues dirigirme a vosotros, animaros y, cómo no, predicar una palabra que os haga bien al corazón. Me alegro de todos los casos que ha habido de enfermedad y que habéis sido restaurados, sanados y que estáis en vuestras casas. Me alegro con toda el alma y con todo el corazón, lo digo de verdad, hermanos míos. A ver si, cuando todo esto pase, a ver si podemos tener la oportunidad de estar un día juntos y compartir una cena con vosotros, ¿vale? Y también un culto, cómo no. Sin más demora, hermanos míos, si os parece bien, podemos entrar en la palabra del Señor. Si me dais 30 minutos, creo que me serán suficientes para exponer esta palabra. Yo he titulado esta palabra Plan A y Plan B en medio de la aflicción. Lo vuelvo a repetir. Plan A y Plan B en medio de la aflicción. Para ello, hermanos, he escogido 2 Corintios 12, 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero empezar diciendo, hermanos, que no siempre debemos aceptar las aflicciones como que fueran la perfecta voluntad de Dios. Es decir, no nos resignemos a vivir situaciones que nos hacen sufrir si antes no hemos hecho algo para cambiarlas. Gloria a nuestro Dios. Ya que hay situaciones y aflicciones que sí pueden ser alteradas. Sin detenerme mucho en esto, mencionaré 2 poderes con los que contamos los cristianos para alterar situaciones que nos afligen y para lograr objetivos nobles que hay en nuestro corazón. El primer poder para cambiar las circunstancias es el poder de la determinación. Hermanos, la mayor fuerza humana no nace de los músculos, sino de la voluntad. Querer es poder. Alguien dijo, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Y es cierto, hermanos.
El hombre, con tan solo la fuerza de la voluntad y la inteligencia, ha conseguido lo impensable: poner sus pies en la luna, escalar el monte Everest, cruzar desiertos, traspasar mares. Otros han conseguido o han conquistado reinos, se han hecho económicamente poderosos empezando con las manos vacías y han conseguido objetivos impensables para los débiles en la voluntad. También hemos visto, hermanos, a personas que, estando esclavizadas al alcohol, a las drogas, al juego o al tabaco, han sido capaces de superar tales vicios y rehacer sus vidas con el poder de una voluntad firme, el poder de la determinación. De lo contrario, hermanos, cuando nos falta determinación, cuando nos falta fe en las capacidades que Dios ha puesto en nosotros, lo único que vemos son imposibles. Un charco nos parecerá un océano, un bache un abismo y una piedra una montaña. Sin determinación, hermanos, sin osadía, sin tesón, llegaremos incluso a inventarnos nosotros mismos los obstáculos. Ciertamente, hermanos, no siempre los obstáculos son demasiado grandes. A veces es que el empeño que ponemos es demasiado pequeño. No es que los muros sean demasiado sólidos, sino que en ocasiones golpeamos con poca fuerza. ¿Cuántas cosas, hermanos, lograríamos cambiar y cuántos sueños nobles haríamos realidad si pusiéramos un poco más de voluntad y de tesón? Y es que pocas cosas hay imposibles para una voluntad indomable. Cuando tomamos una decisión firme, cuando ponemos tesón por conseguir lo que necesitamos, somos capaces de saltar los obstáculos y de romper todas las barreras que se puedan interponer entre nosotros y nuestros propósitos. Porque vuelvo a repetir, querer es poder. Amigo, además de creer en Dios, debes creer en ti, pues Él te creó con facultades para gestionar y construir tu vida. Amén. Si nos falta fe para mover la montaña, entonces pongamos voluntad para treparla. Ahora bien, hermanos, aunque el poder de la determinación es grande, no podemos negar que hay situaciones que están mucho más allá de nuestras facultades para superarlas o cambiarlas. Hay cosas que están más allá de nuestras manos, que no podemos alterar con nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra voluntad. Porque atención a esta palabra, Dios nos creó con capacidades para tener autosuficiencia, pero no con las suficientes capacidades como para no necesitarle. Hay cosas que se nos van de las manos, hay cosas que nosotros podemos cambiar, pero hay otras cosas que solamente las puede cambiar Dios. Así, hermanos, que cuando nuestras manos y nuestras fuerzas no son suficientes, aún contamos con un segundo recurso que puede ser el camino a la solución, y es el poder de la oración. Ahí está, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho, dijo el apóstol Santiago. ¿Recuerdan aquella historia? Jesús, tras echar al demonio que atormentaba a aquel muchacho, dijo: este género no sale si no es con oración y con ayuno. El padre de este joven hermano sufrió durante años una situación penosa que podría haberse solucionado si hubiera orado y ayunado. Es decir, aceptó aquella situación cuando en realidad la podía haber cambiado si hubiera orado y ayunado. Y es que hay circunstancias que Dios las puede cambiar en respuesta a un justo que ora. Cuando se nos cierren, hermanos, las puertas, cuando nuestras manos se debiliten y las fuerzas humanas no sean suficientes para cambiar una circunstancia difícil, aún nos queda un recurso: orar a Dios. Como está escrito, hermanos, por nada estéis afanosos, sino que sean puestas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos míos, Dios es real, Dios existe, y Dios es sinónimo de solución, de salida, de esperanza y también de milagro. Y esto, hermanos, lo confesamos
porque lo creemos y así está escrito en la palabra. Ahora bien, hermanos, hemos titulado el mensaje Plan A o Plan B en la aflicción. Pues bien, Salomón escribió lo siguiente: todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y, es muy importante, y todo lo que se quiere tiene su hora. Esa Y nos enseña que Salomón está separando dos cosas diferentes. Es decir, está separando lo que es elegible y lo que es inevitable. En las palabras, todo lo que se quiere, ahí vemos el poder de la voluntad humana, lo que se quiere. Todo lo que se quiere tiene su hora debajo del cielo. Ahí hallamos que hay cosas que las podemos alterar con nuestra voluntad o con nuestra oración a Dios. Pero con la frase todo tiene su tiempo, nos enseña que hay cosas que tienen que suceder y situaciones por las que tenemos que pasar, sí o sí, nos guste o no nos guste, hermanos. Hay cosas que están en nuestras manos cambiar, con el poder de la determinación, con el poder, gloria al Señor, de la oración. Pero es que hay otras cosas, hermanos, que se nos escapan de las manos y por lo tanto, escúchenme, son inevitables. Hermanos, es importante entender esto. No aceptes toda circunstancia que te hace sufrir sin antes haber intentado cambiar esas circunstancias. Pero entiende bien que hay circunstancias por las que tenemos que pasar, sí o sí, son inevitables, son inalterables. Ahora bien, ¿qué hacer en tales circunstancias? Vamos a aprender de Pablo, como decíamos al principio. Pablo tenía una espina en su carne, ¿verdad? Así que elaboró un plan para liberarse de esa espina, de ese aguijón. Este plan A consistía en orar incansablemente hasta que Dios quitara de su carne aquella espina que le hacía sufrir. Aquí vemos, hermanos míos, lo antes mencionado. Debemos usar los medios inteligentes y santos con los que contamos para cambiar las situaciones que nos incomodan. En este caso, hermanos, Pablo usó el recurso más acertado, la oración a Dios. Sin embargo, déjenme ser equilibrado y ser realista y ser también teológico. Su plan A no cambió la situación. La oración no alteró su circunstancia, ya que la respuesta de Dios a su oración fue: bástate, Pablo, mi gracia. Esto es importante, hermanos, entenderlo. Y sé que requiere madurez y fe en la palabra y fe en la soberanía de Dios. Ciertamente, hermanos, la oración es un instrumento de gran poder, pero por encima de ella está la soberanía de Dios. Hermano Santiago dijo que la oración eficaz del justo puede mucho, pero no dijo que lo pueda todo. Es importante entender esto. Por encima de nuestra fe y nuestra oración está la soberana voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Está escrito, Juan dijo, y sabemos, es decir, es conocimiento, sabemos que todo lo que le pidamos a Dios, si está en su voluntad, Él nos lo concederá. Por lo tanto, vemos que orar es un poder, pero por encima de la oración está la perfecta voluntad de Dios. Y Pablo oró con fe, y oró, gloria al Señor, de forma teológica y siguiendo los patrones bíblicos de la oración. Oró sin obsesión, oró con fe, oró con clamor, con rendición. Sin embargo, Dios le dijo, bástate mi gracia. Así que Pablo, entendiendo por la revelación de Dios que tenía que vivir con el aguijón en su carne, elaboró un plan B para que aquella situación la afectara lo menos posible en su vida y evitar así que aquella circunstancia le condicionara como persona y apóstol. Este plan B de Pablo, en lo inevitable, me parece un plan extraordinario,
Y os lo quiero exponer porque estoy seguro, hermanos míos, que si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, nos ayudará a superar esas situaciones difíciles y que son inevitables. Veamos, hermanos, son 3 pasos, 3 principios. Ese plan B de Pablo consiste en 3 principios que yo os quiero explicar. La primera actitud a tomar cuando la situación es inevitable se llama aceptación. Amén. Aceptación. Sé que lo que voy a predicar a partir de ahora, hermanos, no es fácil de asumir ni de llevar a cabo. Sin embargo, es lo que la Biblia nos enseña para evitar que la aflicción nos destruya espiritual y emocionalmente. Vuelvo a repetir. La primera actitud a tomar cuando la situación es inevitable se llama aceptación. Y quiero predicarlo teniendo la máxima sensibilidad y entendiendo a los que estamos y estáis sufriendo. Pablo, hermanos, intentó liberarse de su aguijón por medio de la oración, pero entendiendo por la revelación de Dios que tenía que vivir con dicho aguijón, lo asumió. Es decir, aceptó lo inevitable, aceptó la soberana voluntad de Dios. De hecho, hermanos, a partir de la revelación de la voluntad de Dios para él, dejó de orar para que le fuera quitado el aguijón. El apóstol no siguió orando con obsesión. No hizo más cadenas de ayunos, no pidió a las iglesias que intercedieran, no llamó a otros predicadores para que les impusieran las manos para ver si entre todos conseguían influenciar a Dios para que cambiara su soberana y perfecta voluntad. No lo hizo, él conocía a Dios, él confiaba en Dios, él sabía que su vida estaba mejor en las manos de Dios que en sus propias manos. Por eso, hermanos, no hizo nada de esto. No lo hizo. Y no lo hizo porque Dios le había dicho ya, bástate mi gracia. Tienes que vivir con ese aguijón. Tienes que pasar por esa situación. Por tanto, seguir orando, hermanos, sería luchar contra la voluntad de Dios para él. Así que Pablo hizo lo más sabio, aceptar la soberana voluntad de Dios. Él dijo, me glorío en mis debilidades. He orado para que Dios quite este aguijón. Pero como Dios me ha dicho que tengo que vivir esta circunstancia y con este aguijón, entonces paso al plan B. Acepto, me glorío en mis debilidades. Pablo dejó de orar con obsesión para adorar con rendición y aceptación. Hermanos míos, sin ánimo de herir a nadie, la vida es como es, sea justa o injusta, la entendamos o no la entendamos. Y las cosas son como son, debieran o no debieran ser así, nos guste o no nos guste. Y así, hermanos, seguirá rodando el mundo hasta que Dios haga nuevas todas las cosas. Y aunque es cierto que hay circunstancias que se pueden cambiar y aflicciones que se pueden evitar, hay otras que son inevitables. Y aceptarlo es la actitud más inteligente que podemos tomar. Se ha de aceptar lo que no se pudo evitar. Sí, por supuesto, hay que orar, o bien para que Dios cambie la situación, o bien hasta que Dios nos diga, bástate mi gracia. Porque, hermanos, las dos respuestas son posibles. Si recibimos un sí como respuesta, cantemos. Pero si recibimos un no, aceptemos. Porque resistirse a aceptar el no de Dios nos puede hacer mucho daño psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente. Como está escrito, hermanos, ¿quién se rebeló contra Dios y le fue bien por ello? A nadie. Rebelarse contra Dios, no aceptar su voluntad, aunque no lo entendamos, hermanos, nos hace daño emocionalmente. Cuando nos negamos a asumir la voluntad de Dios, las consecuencias a nuestro interior son nefastas. Primero, no aceptar el bástate mi gracia es una forma de vivir en el autoengaño. Cuando no aceptamos el bástate mi gracia, aumentamos y prolongamos el dolor innecesariamente.
Cuando no aceptamos el bástate mi gracia, perdemos nuestro precioso tiempo y nuestra energía inútilmente al luchar contra aquello que no se puede cambiar. Si no aceptamos, hermanos, el bástate mi gracia, nos perderemos las cosas buenas que nos da Dios y la vida, ya que en el jardín de la vida, ya saben, no todos son espinas y hojas caídas, también hay flores, aromas y colores. Y si nos acercamos solo en las espinas, hermanos, entonces nos perderemos lo bello de este jardín llamado vida. Y quinto, al no aceptar el bástate mi gracia de Dios, impedimos la curación de nuestras heridas. Bendigo a Dios. De lo contrario, hermanos, si somos valientes, si somos maduros y tenemos tesón suficiente para aceptar el bástate mi gracia de Dios, la consecuencia será salud para nuestras vidas. Primero, experimentaremos alivio psicológico y emocional, puesto que la carga y la presión que provoca el resistirse a la realidad desaparece. Si aceptamos el bástate mi gracia, aprovecharemos nuestro tiempo y energías en esas cosas que sí son útiles y remediables. Si aceptamos el bástate mi gracia de Dios, disfrutaremos de la otra cara de la vida. Si aceptamos el bástate mi gracia de Dios, disfrutaremos de la otra cara de la vida. Es decir, de las cosas buenas que hay debajo del cielo, como lo son la familia, la amistad, el evangelio, la iglesia. Si aceptamos el bástate mi gracia, escúchenme bien esta palabra. Si aceptamos lo inevitable, si aceptamos la voluntad de Dios, daremos el primer paso hacia la sanidad interior. Sí, cuando aceptamos lo que ya es inevitable, ayudamos a Dios a que nos sane. Escucha esta palabra. Dios necesita tu ayuda para curarte. El nombre del Señor sea glorificado. Ya sé que la vida es injusta y que posiblemente no merezca lo que estás sufriendo. Que sientes que te han estafado con la vida que te han vendido e incluso que te han engañado con ese evangelio de fantasía que te predicaron. Pero esta es la realidad, hermanos. En el mundo tendréis aflicción. Y esto no solo es para ti, también es para mí, para todos. Pues en esta orquesta de himnos deprimentes todos participamos como coro. Aquí no hay solistas, hermanos, porque la aflicción es patrimonio de la humanidad. En cada vida, créanme, en cada casa, en cada familia, hay una historia triste que contar. Pero ahora mismo no estamos aquí para desanimarnos contando historias tristes, sino para animarnos con la palabra del Señor. Así que aceptar los hechos y las circunstancias que son inevitables es imprescindible. No para ser plenamente feliz, pero sí para sufrir menos en esta vida. Continuamos, hermanos. Segunda actitud a tomar ante las situaciones inevitables se llama adaptación. Ahí está. Primero hemos dicho aceptación y la segunda es adaptación. Pablo, después de entender por la revelación de Dios que tenía que vivir con aquella espina en su carne, lo primero que hizo fue aceptarlo, lo segundo, adaptarse. Veamos, todos conocemos aquella oración registrada en Proverbios. No me des pobreza ni riquezas, manténme en el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Esta era la oración. La oración era humilde y era prudente, pero si examinamos un poquito y leemos entre líneas, conoceremos la psicología, lo oiga el Señor, de este hombre que oraba. Si examinamos bien esta oración nos daremos cuenta que era un hombre con poca madurez espiritual, ya que temía que la riqueza le llevara a negar a Dios y la pobreza le llevara a blasfemar su nombre. Es decir, las alteraciones de las circunstancias podrían alterar, lo oiga el Señor, su fidelidad a Dios. Así que realmente lo que le estaba pidiendo a Dios es que le diera una situación favorable para poder ser fiel.
Bendigo a Dios, era un niño espiritualmente, una víctima de las circunstancias. No tenía firmeza, no tenía determinación de fe, gloria al Señor. Era un niño en el Señor. Sin embargo, Pablo dijo, gloria a Dios, a mí no me desequilibran espiritualmente las circunstancias. Ninguna situación altera ni mi identidad ni mi fidelidad a Dios. Y él dice, pues sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, ¿veis? En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios por esta palabra. Pablo, hermanos, aprendió a adaptarse a los cambios de la vida, a los cambios, a las etapas, gloria al Señor, de su vida y su ministerio. Aprendió a adaptarse, a seguir con su vida en cualquier situación. Nada alteraba su fidelidad ni su carácter. Sí, lo que ocurría fuera de él, gloria al Señor, gloria a Dios, le afectaba emocionalmente, como él dijo en una ocasión, por fuera peligros, por dentro temores. Pero aunque él se emocionaba porque tenía alma y todo lo que sucedía alrededor, gloria al Señor, le hacía sentir, gloria a Dios, pero él jamás aceptó ser una víctima de la circunstancia. Gloria a Dios. A él no le dominaba las circunstancias, no le manejaban sus emociones. Nunca aceptó ser una víctima de las circunstancias ni de sus emociones. Aquel aguijón en su carne no le condicionó. Es cierto, vivía con una espina en su carne, pero seguía cumpliendo con su negocio, con sus deberes familiares y sociales, seguía cumpliendo con su apostolado y seguía adorando a Dios con humildad y con gozo. Sí, él se presentaba ante los hombres con toda autoridad de apóstol y maestro, con una gran templanza y con una sonrisa en los labios. Aunque quizás en la noche, cuando estaba solo, la espina en su carne la hacía sufrir y arrodillarse para pedir ayuda a Dios. Pero a la mañana siguiente volvía a mostrarse ante los hombres como un superhombre, o mejor dicho, como un hombre ungido. Aquel aguijón nunca le condicionó, supo adaptarse a cualquier circunstancia. Hermanos, sé que no es fácil, pero tenemos que aprender a vivir con nuestras heridas y aguijones, si así Dios lo permite. Tenemos que alcanzar esa capacidad de adaptación como Pablo. No podemos permitir que las circunstancias condicionen nuestra vida terrenal y espiritual. No podemos permitir, hermanos míos del alma, que un fracaso o un error irreparable, o una herida o una traición, o una pérdida de un ser querido, o un desamor o un sueño roto, anule nuestra vida o nos arrincone o nos lleve a un suicidio emocional o espiritual. No es inteligente renunciar a nuestra vida por aquello que ya es inevitable. ¿Puedes cambiar las cosas? Pues no llores, remángate y cambia las cosas. Pero si no se pueden cambiar, acepta y adáptate. Aunque sea con la espina en el corazón o con la herida en el alma, debemos continuar con nuestras vidas y con nuestros compromisos como padres, como hijos, como cristianos y como hombres y mujeres de Dios, como hizo el rey David. Ustedes conocen aquella historia. El rey hebreo tenía un bebé muy enfermo, así que se puso a orar para que Dios lo sanara. Porque os recuerdo, hermanos, que orar siempre es el plan A. Nuestro plan A siempre debe ser orar. Pero ya saben la historia. Ya saben el resultado, hermanos. Le respondió Dios con un no. Bendigo a Dios. Hermanos, no sois niños en Cristo. Dios siempre responde, pero las respuestas pueden ser tres diferentes. Puede ser un sí, un no o una espera. Sí, cuando oramos podemos recibir un sí, un no o una espera. Gloria al Señor. Y en el caso de David, como en el de Pablo, la respuesta fue un rotundo no de Dios. Tras 7 días de ayuno, Dios se llevó al niño, hermanos. ¿Qué hizo David ante el no de Dios? ¿Rebelarse? En ninguna manera. Tras sepultarlo, hermanos, se aseó y se sentó a comer y dijo, mientras estaba con vida,
aún había esperanza. Por eso me agarraba, gloria al Señor, al recurso que tenía, la oración y el ayuno. Pero ahora que ya se ha ido y que la situación ya es irremediable, ¿para qué voy a seguir ayunando por esta causa? Mientras aún vivía, me agarraba a la esperanza del milagro. Ahora que ha partido, me agarro a la esperanza de la resurrección. ¿Ves? Se adaptó a las circunstancias. Él dijo, él no puede venir a mí, el niño no puede venir a mí. Es cierto, pero yo sí puedo ir a él. David, hermanos, estaba roto, pero no quiso renunciar a su vida. Gloria a Dios, se superó con el corazón herido, pero cumpliendo con sus deberes y compromisos. Bendigo el nombre del Señor. Hermanos, como muchos, todos hemos vivido esta experiencia de David. Yo tuve una nieta que nació hace 5, 6 años, mejor dicho, 6 años, sí, 6 años. Y nació y era hermosa. Y después de un mes o un poquito más, los médicos nos dijeron, tiene un problema congénito y la niña morirá antes de 2 años. Hermanos, hicimos lo que hizo David. Estuvimos orando, estuvimos clamando la familia para que Dios sanara a nuestra niña, a mi nieta. Sin embargo, hermanos, recibimos un no de Dios y Dios se llevó a nuestra nieta. En un principio, hermanos, me costó superar eso. Sentí como los cimientos de mi fe, gloria al Señor, se tambalearon y las emociones me estaban afectando desmedidamente a mi corazón. Hermanos míos, me desequilibró por un tiempo. Sin embargo, llegó un momento que tuve que sacudirme y reaccionar y aceptar lo que ya no podía evitar. Y saben, hermanos, ahora hablo de ella y hablo sin llorar, porque he aceptado, y cuando empecé a aceptar y empecé, gloria a Dios, a adaptarme a esas circunstancias, comencé a experimentar la sanidad del Señor. Hermanos, necesitamos tener capacidad de aceptación y de adaptación. Sé que no es fácil adaptarse, pero Dios le dijo a Pablo una palabra gloriosa: bástate mi gracia. Es decir, no te quito el aguijón, pero te doy mi gracia, con la cual podrás estar por encima de ese aguijón y de esas circunstancias que te afligen. Te vuelvo a leer el texto antes mencionado. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, hermanos. El secreto para la adaptación está en las fuerzas que Cristo nos da. Tenemos un espíritu de dominio propio. Así que en el plan A oramos para recibir el milagro. Y en el plan B, escúchame, seguimos orando para recibir fuerzas para adaptarnos. La gloria sea para Dios. Avanzamos y continuamos con el tercer principio del plan B de Pablo en la aflicción. Veamos. La tercera actitud a tener en cuenta en la aflicción inevitable se llama aprender. Ahí está. Primero, acepto la situación. Segundo, me adapto a la situación. Y tercero, y esto es para hombres y mujeres con carácter de Dios y con tesón. Tercero, aprendo de la situación. Glorioso, maravilloso. Pablo dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Así que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, todo aquello que le hacía sufrir y que antes lo veía como un enemigo, ahora, gloria al Señor, es capaz de canalizar todo aquello para su crecimiento, para aprender, para madurar en el Señor.
Es decir, esta espina no me destruye, ni me rebela contra Dios, ni me arrincona, antes bien me está engrandeciendo espiritualmente, pues me deja ver de forma más clara mi dependencia de Dios. Y además, este dolor forma en mí la virtud de la humildad. Pablo no pudo evitar el aguijón, pero fue capaz de sacar virtud del dolor. Glorioso, hermanos. Saben, hermanos, existen 3 tipos de personas en la vida. Los que se quejan por el viento, los que se sientan y esperan a que pase el viento, y luego están los otros que levantan velas para aprovechar el viento y seguir avanzando. Así, hermanos, hay 3 tipos de cristianos. Están los que se quejan por la aflicción. Están los otros, los que se sientan y solamente esperan a que las cosas cambien. Pero luego están aquellos que tienen un carácter de Dios, que tienen naturaleza de Dios, que tienen tensón espiritual. Estos son los que aprovechan las circunstancias difíciles para crecer, para madurar en el Señor. Los hombres más comunes se hunden en las adversidades, pero los hombres con carácter de Dios son capaces de sacar virtud del dolor. Ciertamente ninguno, hermanos, queremos aguijones, ni pasar por tempestades. Todos queremos y luchamos por los éxitos, por las abundancias, los reconocimientos, las fortunas, la fama, etc. Pero saben, hay lecciones que no las enseñan los libros, sino el dolor. Y hay virtudes que jamás se formarán en los corazones de quienes siempre ríen, sino solo en los corazones de quienes sufren. La paciencia, hermanos, la tolerancia, la compasión, la empatía o la humildad son virtudes que cual perlas solo se gestan y se forman en los corazones de quienes sufren y que además se detienen a reflexionar en medio de ese dolor. Como está escrito, por la tristeza del rostro se enmenda, se corrige, se pule el corazón. Y hablando de Cristo, dijo Isaías, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Notad, hermanos, examinar esta frase. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí no habla del dolor físico, sino del dolor emocional de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, la aflicción, el dolor emocional, tiene un fruto. Y un fruto que puede llegar a satisfacer. Gloria a nuestro Dios. Así también la aflicción de los santos, controlada por Dios, tendrá un fruto que nos va a satisfacer. También Pedro dijo unas palabras extraordinarias. Los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, indagaron acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Porque, hermanos, hay sufrimientos que arrastran glorias. Hermanos, el corazón donde nunca se ha derramado una lágrima es como el desierto, solo cría serpientes y escorpiones. El corazón que nunca ha sufrido, solamente gloria al Señor. En su corazón se cría, gloria al Señor, envidias, orgullos, emparecimiento, soberbia, menosprecios. Bendigo el Señor. Hermanos, escúchenme bien esto, no es que Dios se goce con el dolor de los hombres, y mucho menos del dolor de sus hijos, pero sí se goza con el resultado del dolor. Dios no se gozaba de ver a Pablo sufriendo con aquella espina, pero Dios prefería verle sufriendo que envanecido, porque el dolor no es un obstáculo para que Dios nos bendiga y nos use, pero el orgullo desmedido sí lo es, hermanos. Tampoco Dios quiere que nos envanezcamos y caigamos en la misma condenación que el diablo. Por eso Dios nos tiene que tratar. El dolor no es el recurso preferido de Dios para perfeccionarnos. Los dos recursos preferidos de Dios son la palabra y el espíritu y la palabra. Pero somos tan torpes, tan rebeldes a veces,
que cuando falla la palabra y el espíritu, Dios se ve obligado como un buen padre a usar la disciplina, la vara, el castigo, la metodología del dolor, de la aflicción para corregirnos. ¿Acaso Dios no se reveló, gloria al Señor, a Nabucodonosor para corregirle de su orgullo y de su soberbia? No solamente le habló en sueños, sino también a través, gloria al Señor, de las palabras de Daniel, pero él no aceptó el trato del espíritu de la palabra, por lo tanto obligó a Dios a usar un recurso que no le gusta a Dios usar: el dolor, la aflicción, la disciplina. 7 años, gloria al Señor, disciplina, hasta que aprendió la humildad. Hermanos, Dios a veces se tiene que usar del dolor, y ojalá todos aprendamos del dolor, que el dolor lo canalicemos, gloria al Señor, para madurar en el Señor, para ser mejores personas. Ojalá todo esto que estamos viviendo y que nos hace sufrir, gloria al Señor, nos sirva para mejorarnos como cristianos, para mejorarnos como ministros, para mejorarnos como padres, como amigos, como hermanos en la fe. En fin, para mejorarnos como personas. La aflicción, hermanos, es para aprender. Y creo que es el momento de sentarnos a reflexionar. Y dejar ya de competir con los demás, de hacernos daño, de criticarnos, de poner zancadillas. Gloria al Señor. Es el tiempo, hermanos, de aprender, gloria al Señor, del dolor. Bendigo el nombre del Señor. Resumo, hermanos, para terminar. En las situaciones difíciles usamos el plan A, que consiste en usar el poder de la determinación y el poder de la oración. Pero cuando la revelación de Dios es bástate mi gracia y la situación es inevitable e inalterable, entonces tenemos que pasar al plan B. Aceptamos, nos adaptamos y aprendemos de ellos. Señor, ayúdanos a cambiar las cosas que sí podemos cambiar, a aceptar las que no podemos cambiar y danos sabiduría para diferenciar entre unas y otras. Amén. Esta es la palabra, hermanos, que yo quería transmitiros. Por cierto, el plan B de Pablo siempre fue el plan A de Dios. Hermanos, espero que Dios os haya bendecido con esta palabra. A mí me ha hecho mucho bien y creo, hermanos, que son principios que Dios nos ha dejado en su palabra para que, practicándolos, creyéndolos, gloria al Señor, podamos superar las situaciones difíciles que vivimos. Hermanos, la plenitud de la felicidad en la tierra no existe, sino momentos felices. Y a veces nos toca reír y otras veces nos toca llorar. Y, hermanos míos, dice la palabra, en el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Que este dolor no sirva para hundirnos, hermanos, sino para considerar, para crecer y aprender. Hermanos, que Dios os bendiga mucho. Gracias, pastor, hermano Johnny. Gracias por llamarme y espero que Dios os haya bendecido con esta palabra. Paz y pan para todos. Que Dios os bendiga.